Vamos a comenzar la plática del día de hoy, que es el POCUS en el servicio de urgencias. Nuevamente les comento con el doctor eh, Gerardo Montes Amaya. Y pues es un placer para mí contar con él este sábado por la mañana. Adelante, doctor. ¿Qué tal, doctor? Muchas gracias. Pues primero que todo agradecerles a ustedes, a Javier, al grupo de USPED por la invitación de compartir esta plática. Bueno, permítanme compartir la pantalla. Presentación. Me confirman si se ve, por favor. Creo que se fue hasta adelante. Ustedes me confirman si se ve la presentación. ¿Sí se ve? Sí, 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 vemos la pantalla. Perfecto. Bien, bueno, pues ya el doctor me hizo favor de presentarme. Primero que todo, pues nuevamente agradecerlos y agradecer su presencia a esta hora tan temprana de la mañana para esta plática. Antes que cualquier cosa, declaro que no tengo ningún conflicto de interés para presentar la plática. Ya el doctor hizo favor de presentarme, pues por ahí estos son algunos de los grupos a los que pertenecemos. Durante la plática voy a ir hablando de ellos y qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Les comparto estos enlaces por si son de interés. Sobre todo este último es el enlace de la revista de urgencias pediátricas CEU-SLEPE. Bien, vamos a comenzar. Voy a ser muy enfático en cómo se maneja la ecografía o POCUS o ultrasonido en urgencias pediátricas. Sabemos que en cada área de especialidad pues tiene sus características propias. Un poco de historia, pues debemos saber que más o menos en 1990 el Colegio Americano de Emergentólogos, ACEP por sus siglas en inglés, saca una publicación donde respalda el uso de la ecografía POCUS en los departamentos de urgencias. Hacia el año 2011, estamos hablando 21 años después de que se aceptó, ¿no?, por parte de la ACEP el uso de la ecografía en los departamentos de urgencias. Se reporta que de todos los departamentos de urgencias de Estados Unidos donde se realiza ecografía, el 95% de ellos cuentan con urgencias pediátricas y utilizan la ecografía, y además 88% los enseñan. Esto específicamente en el área de urgencias pediátricas. 4 años después, en el 2015, la Asociación Americana de Pediatría publica un informe técnico y una declaración que avala el uso de la ecografía en las urgencias pediátricas. En ese mismo año, en mayo del 2015, se reúne un grupo de especialistas, de expertos de Estados Unidos y Canadá, y se crea el grupo PIMPOCUS o PICHU, que son los líderes y los fundadores, básicamente pioneros de lo que se está haciendo en cuanto a ecografía en urgencias pediátricas. Hacia el 2017 se crea el grupo de ecografía a pie de cama de la Sociedad Española de Urgencias Pediátricas. 2018 se crea el grupo de ecografía a pie de cama también de la Sociedad Latinoamericana de Emergencias Pediátricas, y se crea el Global Health, el grupo Global Health de P2, que dentro de ellos existen diversos subcomités, como en el que nos encontramos, que es el de educación. Este subgrupo de Global Health está ideado para llevar a cabo, compartir los conocimientos de ecografía en los países de bajos recursos. En 2021 se crea el primer curso online de ecografía para pediatras de urgencias, y hacia el 2022 realizamos el primer simposio internacional de ecografía en urgencias pediátricas por parte de la Asociación Mexicana de Urgencias, el cual contó con participantes de los mejores del mundo de urgencia, de ecografía en urgencias pediátricas, de Estados Unidos, de España, de Chile, de Puerto Rico y obviamente también de nuestro país. Bien, este año tenemos también ya planeado expandir el curso de ecografía que se realizó para España hacia toda Latinoamérica.
y pues también estamos trabajando en la realización de un manual propio de ecografía en urgencias pediátricas entre ambas sociedades, SEUD y SLEP. Pues hacer un guiño a todas las asociaciones que nos han apoyado, que nos han ido dando las herramientas para aprender ecografía, inicialmente WinFocus, la Asociación también de México de Ecografía Crítica y Urgencias, sobre todo, ¿no? A PITSU y todas las asociaciones pediátricas de urgencias que se han ya incluso creado grupos y están impulsando mucho el uso de la ecografía en dicho departamento. Bueno, como sabemos, inicialmente hacer un ultrasonido era sumamente complicado. ¿Por qué? Porque las máquinas eran muy grandes. Era necesario llevar a los pacientes al departamento de imagenología, al gabinete. Muchas veces se tenían que meter a los pacientes a una bañera para poder hacer los estudios. Entonces eran muy específicos y seleccionados específicamente los pacientes que se les iban a realizar los estudios. Conforme pasa el tiempo, los ecógrafos van evolucionando, van disminuyendo de tamaño y salen estos que son los ecógrafos de gabinete. Estos nos dieron oportunidad de ya hacer los estudios sonográficos mucho más rápido en general a prácticamente todos los pacientes que lo necesitaban. Incluso algunos de ellos ya empezaban a llevarse hacia a la cama del paciente. Después llegan los equipos ecográficos tipo laptop, que son mucho más portátiles, y con estos es cuando ya empieza a realizarse un poco más la ecografía a pie de cama del paciente. Ese término pues ya actualmente está un poquito en desuso, el bedside ultrasound. Finalmente, hacia el año 2018, a finales, salen, bueno, desde el 2016 salieron diversos equipos ecográficos de mano, de bolsillo, que son sumamente portátiles, los cuales podemos conectar a nuestro celular, a nuestro tablet, iPad. Entonces, con esto, sobre todo en la pandemia, creció muchísimo el conocimiento de ellos porque nos dieron la oportunidad de revisar a los pacientes en todos lados. Bien, un poquito vamos a hablar de estas nomenclaturas, ¿no? ¿Qué significa POCUS? POCUS son siglas en inglés de Point of Care Ultrasound, que una traducción muy adecuada para el español sería ultrasonido o ecografía en el sitio de atención. Como les comentaba hace rato, el bedside, a pie de cama, ya está en desuso porque ya no necesariamente tenemos que llevar el equipo hacia donde está el paciente encamado. Podemos utilizarlo en el consultorio, hay diversas herramientas o aplicaciones que se pueden realizar. Incluso en algunos países ya se están, creo que aquí en México también, en el Estado de México, se está dando capacitación a prehospital, a los paramédicos, para realizar también ecografía en pacientes, por ejemplo, accidentados, para definir si realmente se tiene o no tiene una fractura, ¿no? Que es una de las aplicaciones que usamos en las urgencias. Entonces, ya el término POCUS es esto, se puede usar el ultrasonido en cualquier parte donde se encuentre el paciente y lo podamos nosotros analizar. Es básicamente eso, ¿no? Utilizar nuestro superpoder de ver con el sonido, como lo hace este superhéroe. Ahora, ¿qué es PIMPOCUS? Es Pediatric Emergency Medicine Point of Care Ultrasound, que es ecografía en urgencias pediátricas o ultrasonido en urgencias pediátricas. ¿Cuáles son los usos que tenemos? La exploración física y realizar procedimientos. Dentro de la exploración física nos va a servir para hacer unos diagnósticos más dinámicos, más específicos, así como para tomar unas mejores decisiones. En cuanto a los procedimientos, bueno, podemos hacer procedimientos estáticos que no son muy utilizados, como una punción lumbar, que únicamente analizamos y vemos el sitio donde vamos a puncionar con el ultrasonido y hacemos pues prácticamente así era la punción solamente con la referencia que hicimos. O, perdón, dinámico, son los más utilizados, como los bloqueos nerviosos, como la colocación de accesos vasculares, que estamos viendo en tiempo real cómo está la aguja funcionando el vaso, y además vemos que no tengamos ninguna complicación. Bien, en la exploración física, pues sabemos que tenemos nuestros pilares, ¿no? Que son la inspección, palpación, percusión y auscultación. Hay artículos que nos dicen que ya es momento de incluir la insonación, el ultrasonido,
como parte de los pilares de la exploración física. Es bien importante entender esto. Hace algunos años, unos 2 o 3 años, empezó a salir, ¿no? Que el ultrasonido, el nuevo estetoscopio, que va a desplazar a lo que ya tenemos, etcétera. Y la realidad es que no. La realidad es que el ultrasonido viene a sumar y a ser una herramienta más para hacer un mejor diagnóstico cuando estamos valorando al paciente. Entonces, hay que recordar siempre, es sumamente importante realizar toda la inspección completa de nuestro paciente, según en el servicio en el que estemos, y si es posible agregar también el ultrasonido para hacer una valoración mucho más completa. Bien, ¿por qué el ultrasonido en urgencias pediátricas tiene ciertas características? Bueno, es igual que todo lo que se hace en urgencias pediátricas. Nosotros debemos de hacer unas valoraciones, siempre se los digo, deben de ser sistematizadas y deben de ser estandarizadas. Es muy simple, ¿no? Estandarizado, yo creo que la herramienta que todos conocemos y que es estandarizada quiere decir que todos tenemos, sabemos de qué se trata. Siempre pongo el ejemplo de la escala de coma de Glasgow. Todos sabemos qué es, para qué sirve, qué valores nos está indicando y cómo puede encontrarse un paciente de acuerdo a los valores que nos está dando esa herramienta. Entonces, eso es estandarizado, tener un mismo conocimiento, y sistematizado, hacer las cosas en pasos específicos, 1, 2, 3, etcétera. Entonces, lo primero que se hace en el servicio de urgencias es analizar a nuestro paciente y hacer un triage. El triage es la herramienta inicial y su piedra angular es el triángulo de evaluación pediátrica. Con esto, ya desde un inicio podemos valorar si un paciente amerita manejo en urgencias, y también podemos priorizar de el más prioritario al menos prioritario. Entonces, básicamente el triage es eso, ¿no? Analizar, ver quién sí requiere tratamiento, y de los que sí lo requieren, el tratamiento, la evaluación en urgencias, quién lo requiere primero. El siguiente paso de nuestra valoración en urgencias sistematizado sería hacer un ABCD. Esto es como una exploración física muy dirigida, muy específica, y con unos pasos muy dinámicos. ¿Por qué? Porque en urgencias debemos de hacerlo así, rápido, dinámico y con poco obtener mucho. Entonces, bueno, no redondaré mucho en esto porque no es tema, pero al final, después del ABCD, muchos también ya estamos incluyendo la F, que sería el Focused Ultrasound, que es la ecografía enfocada, dependiendo de la situación que se encuentre el paciente, si es trauma, si es choque, etcétera. Y bueno, finalmente continuamos con nuestra valoración sample, que básicamente es como una historia clínica muy pequeña, muy dirigida y muy rápida, que nos muestra lo más importante que debemos de saber del paciente para llegar a un diagnóstico más rápido. Les comento todo esto porque al final voy a presentar unos casos, y este es el modo en cómo nosotros lo hacemos a nivel global, los que presentamos casos de urgencias. Bien, en 2018, Stephanie Doniger es la primer médico de Estados Unidos que se gradúa, que termina un fellow de ecografía en urgencias pediátricas. En cuanto ella termina, empieza a hacer ciertos estudios y dice, bueno, es importante ya utilizar el POCUS en la práctica pediátrica hospitalaria, es súper necesario. Hacia el 2019, también nuestros compañeros de España, grandes amigos como Rosa Martínez, coordinadora del grupo de ECO-DCU, José Luis Vázquez, también buen amigo que nos encontramos por aquí en SLACI. Bueno, ellos en España dicen, bueno, es momento de incluir el POCUS en el programa de entrenamiento de la especialidad de pediatría, por supuesto. O sea, ya no es solo nada más en la práctica de medicina para saber ver algunas cosas, sino ya hacerlo nosotros también, el ultrasonido, desde la escuela, como dice Stephanie, y en la especialidad de pediatría, como comentan nuestros compañeros de España. Y pues obviamente Pichu, ¿no? Son los que siempre han estado más adelantados en cuestión de ecografía en urgencias. Ellos nos hacen un consenso y nos dicen específicamente, nuevamente vemos aquí a Stephanie, a Erika, Constantine, nos dicen cuáles son las herramientas que debemos de conocer y de realizar en el área de urgencias pediátricas específicamente, y el porqué de las mismas. Bien, esta imagen me gusta mucho. ¿Por qué? Porque es la evolución que ha presentado la medicina. Yo creo que la gran mayoría conocemos esta imagen de cuando éramos estudiantes y la veíamos cuando estábamos aprendiendo anatomía
y o disecciones, lo que se hacía en la Edad Media, ¿no? Durante la temporada invernal, cuando el paciente se conservaba un poquito más de tiempo por el frío, pues se hacían las denisecciones y todos están aprendiendo allí la anatomía. Bueno, ahora nosotros estamos aprendiendo la anatomía interna del paciente con el ultrasonido. Es la evolución tecnológica y la evolución propia de la medicina. Ok, no redundaré mucho en esto, es solamente para rápido conocer el cómo y por qué utilizamos los diversos tipos de transductores. Estos son los más utilizados en urgencias, lineal, convexo y cardíaco. Rápidamente, los transductores lineales son transductores de alta frecuencia. Esto significa que nos van a dar una muy buena imagen, muy buena definición, pero poca profundidad. Entonces, por tanto, esto lo vamos a utilizar en situaciones donde requiramos una muy buena imagen, como accesos vasculares, nervio óptico, vaya, situaciones más bien superficiales. Cardíaco y convexo son transductores de baja frecuencia o muy baja frecuencia, lo cual indica que aunque tienen muy buena profundidad, la calidad de la imagen algunas veces es menor. Pues obviamente lo ideal es que si vamos a hacer una valoración cardíaca se use el transductor cardíaco, pero en general en urgencias podemos hacer valoraciones cardíacas con el transductor convexo sin ningún problema y dar una muy buena imagen hacer un diagnóstico y toma de decisiones. Bien, de las herramientas que se conocen más a nivel mundial en el departamento de urgencias es el FAST. Inicialmente FAST se hacía esta valoración que era tratar de buscar líquido libre en cavidad abdominal, en cavidades. En contexto de trauma, pues sabemos que si encontramos líquido, seguramente se trata de sangre. Entonces el FAST básicamente era decir sí o no encontramos líquido en un paciente politraumatizado. Posteriormente se agrega el Extended Fast, que es analizar los ápices pulmonares para descartar o valorar si el paciente presenta neumotórax, que son patologías potencialmente mortales. Actualmente ya se está agregando ahora el término TAC Fast, que es Tactical Fast. Además de lo anterior del Extended Fast, pues también se está valorando el diámetro de la vaina del nervio óptico para determinar si algún paciente con politrauma, sobre todo pues hablando de trauma de cráneo, puede presentar incremento de la presión intracraneana. Y además, obviamente muchos de los pacientes van a requerir algún tipo de procedimiento en caso de alguna fractura o luxación, pues un bloqueo nervioso para reducir los mismos, o un paciente grave, pues una colocación de acceso vascular, ¿no? Y aquí son los tipos de transductores que podamos utilizar para realizar estos abordajes. En este caso puede ser cardíaco o puede ser convexo el que viene en azul. Bueno, en cuanto al TAC FAST, bueno, esto realmente ya prácticamente no lo hacemos, el duplex transcraneal. En cuanto al TAC FAST o Tactical FAST, vemos aquí el diámetro de la vaina del nervio óptico, ¿no? Vemos cómo se tiene que hacer la medición a 3 milímetros de la base y de lado a lado donde se encuentra la vaina. Entonces, aquí vemos por qué es tan importante. Si nos fijamos, aquí el nervio óptico está cubierto, aquí hay espacio subaracnoideo. Quiere decir que esto es continuación del cerebro y por ahí puede tener líquido cefalorraquídeo. Cuando incrementa la presión intracraneana, el líquido corre hacia este espacio subaracnoideo, incrementando el diámetro de la vaina del nervio óptico, y por eso nosotros nos damos cuenta de que ya está incrementado arriba. Obviamente es una evaluación un tanto indirecta, pero sabemos que cuando ya está, por ejemplo, en un adulto, un diámetro de más de 5.5 o 6 milímetros, significa que ya tenemos una presión intracraneana seguramente por encima de 20. Y bueno, aquí estamos haciendo una valoración a una paciente que efectivamente tenía hipertensión intracraneana. Esta es la base, esto es el disco óptico. Se sugiere también medirlo en un adulto con más de 1 milímetro de elevación del disco óptico. También nos habla de incremento de la presión intracraneana. Entonces aquí hacemos esta medición, en este caso es un poquito menos de 1 milímetro. Medimos hacia abajo 3 milímetros de la base y de lado a lado estas sombras son la vaina del nervio óptico. Esto de aquí es el nervio óptico. Entonces esta medición la hicimos en el área donde se encontraba la paciente. Nos dio una medida de 6.3 milímetros. Tuvimos la oportunidad de hacer una resonancia magnética en la misma paciente y hacemos la medición y nos da 6.39, prácticamente 0.1 milímetro de diferencia entre la medición ecográfica y la medición de resonancia magnética.
¿Cuáles son las diferencias? El ultrasonido, la ecografía la hacemos en 2 minutos, en 3 minutos. La resonancia se tarda cierto tiempo en hacer el estudio, y además, si no contamos con resonador en el hospital, pues en lo que se programa, en lo que se licita, etcétera, es muchísimo tiempo. Y en este caso, pues tenemos una respuesta muy rápida y ya sabemos que efectivamente tiene hipertensión intracraneal. Podemos usar también aplicaciones, sistema musculoesquelético. Por ejemplo, aquí vemos una fractura, ¿no? en la región frontal, y como aquí la diferencia del lado derecho ecográficamente está continuo y del lado izquierdo se ve la disrupción del hueso. Eso también pues va a depender de la situación del paciente. Por ejemplo, en un trauma de cráneo, si tenemos si la regla PECAR nos dice que sí es necesario hacer tomografía, pues no vamos a perder tiempo en hacer una ecografía. Cuando podemos y tenemos el recurso, pues hacemos inmediatamente la tomografía. Bien, y propiamente el FAST, pues ¿qué es lo que analizamos? Necesitamos ver a nivel subsifoideo, que es la conocida como ventana del urgenciólogo, si existe alguna lesión como derrame pericárdico. Insisto, en trauma, pues sería básicamente pensar que se trata de sangre. Aquí normalmente ponen primero valorar todo el abdomen, pero la verdad es que es mucho mejor una vez que ya valoraste el pericardio. Si no hay derrame pericárdico, tamponamiento, analizar inmediatamente los ápices pulmonares, porque el neumotórax, sobre todo si está tensión, es mucho más peligroso que si encontramos de pronto algo de líquido libre en cavidad. Independientemente de todo, bueno, insisto, hay que ser sistematizados. Bueno, la referencia dice que pues tenemos que ver cuadrante superior derecho, superior izquierdo, hueco pélvico y luego ya los pulmones. Esto es para determinar si vemos por aquí líquido en espacio hepato o esplenorrenal, abajo de vejiga o en los pulmones también. Bueno, voy a poner rápidamente las ventanas positivas para que veamos cómo están. Esto es un derrame pericárdico en eje subsifoideo y esto es líquido. Es un tamponamiento. No fue en contexto de trauma, pero lo pongo aquí porque es lo positivo, no es como lo vamos a apreciar. En cuestión de neumotórax, vamos a ver, esto es una costilla, de este lado pleura, de este lado pleura. Aquí esta se ve incluso con menos, se ve menos hiperecogénica porque está inmóvil, pero quiero que pongan atención aquí en esta parte donde estoy poniendo la manita, incluso la señalo en algún momento, como de pronto al momento de respirar aquí, al momento de que estamos respirando, la pleura se mueve hasta ese punto. Y este punto se llama punto pulmonar y es el signo patognomónico específico ecográfico de un neumotórax. Entonces, este es un paciente con un neumotórax positivo y es en ese punto donde encontramos el mismo. Bien. Bueno, aquí estamos viendo la valoración de un cuadrante superior derecho, vemos hígado, riñón y vemos líquido libre aquí entre el hígado y el riñón. Aquí vemos el hueco pélvico, vemos la vejiga y por debajo de la pared posterior de la vejiga vemos líquido libre. Normalmente se hacen dos vistas, se hace la vista en corte transversal como es este y en corte longitudinal. Muchas veces la experiencia de quien está realizando el estudio pues ya no es tan necesario porque dices, bueno, ya tienes líquido libre, es trauma, seguramente sangre, ya le estás hablando al cirujano para no perder más tiempo, ¿no? Y bueno, también podemos encontrar aquí el derrame pleural. Aquí vemos el hígado, este sería el diafragma. Sabemos que el pulmón es una estructura que no se ve con ultrasonido a menos de que esté contrastado por algo, como en este caso, que es el líquido, este líquido que está aquí. Y vemos el famoso signo de la medusa o signo de la cola de tiburón, que en lo personal a mí me gusta más ese nombre. Bien, otra de las patologías más peligrosas que podemos ver en el servicio de urgencias es el choque indiferenciado. En adultos, casi la mayoría de las herramientas que nosotros hemos ido adoptando en pediatría, como lo comenté al inicio, ¿no? Todo inició con los adultos, pues nosotros vamos adoptando y vamos puliendo específicamente para la población pediátrica dichas herramientas. Aquí tenemos un estudio del 2018, un metaanálisis que nos indica que el RUSH, el Rapid Ultrasonic Shock, es un estudio altamente sensible, tiene una sensibilidad del 87%,
en todo tipo de choque y una especificidad del 98%. Incluso, por ejemplo, vemos aquí en choque hipovolémico una sensibilidad del 100%, vemos aquí en el distributivo una especificidad del 100%. Entonces, es un estudio sumamente válido, aceptable y que nos va a ayudar muchísimo para poder diferenciar los diferentes tipos de choque en el área de urgencias. Y bueno, pues obviamente les comentaba, ¿no? En pediatría es un poquito diferente. Daniel B. Park nos dice, bueno, vamos a modificar ciertas cosas para poderlo adoptar y aplicarlo a la práctica clínica de urgencias pediátricas. ¿Cómo se realiza el rush? Bueno, el primer paso es analizar la bomba. Además de la evaluación subsifoidea que les comenté hace rato, pues tenemos que hacer una evaluación cardíaca un poquito más compleja, como si fuera un Focused Cardiac Ultrasound. Sin embargo, como les comentaba, en urgencias debe ser dinámico y debe ser los tiempos muy cortos. El rush no debe tardarse más de 5 minutos en realizarse. Idealmente debe de ser en menos de 3 minutos. Entonces, nosotros no vamos a hacer mediciones, no vamos a hacer gasto cardíaco. Lo único en lo que nos vamos a enfocar es en analizar la anatomía, ver si las cavidades tienen una anatomía normal, si están disminuidas de tamaño o si están dilatadas, y además su función, si está hipercontráctil, si está hipocontráctil, si está hiperdinamico, etc. Entonces es nada más hacer una valoración cualitativa, no tanto cuantitativa. Y estas son las ventanas que hacemos en el rush. Es la paresternal eje largo, eje corto, girando el transductor, subsifoideo y apical 4 cámaras. Ese es el primer paso denominado la bomba. El segundo paso es el denominado el tanque, que vamos a revisar en primer lugar la vena cava inferior para ver su diámetro, para ver su colapsabilidad si es necesario, y vamos a concluir agregando también las ventanas que ya les comenté del FAST, los cuadrantes superiores, pelvis y pulmón, ¿no? Para valorar si hay algún neumotórax o si hay datos que puedan sugerirnos edema agudo de pulmón. Veo que hay preguntas, estas las voy a ir contestando ya al final de la plática para darle un poquito más de dinamismo a esto. Finalmente, el tercer paso son las tuberías, es analizar la aorta en todo su recorrido, las venas femorales, hipoplíteas, pues sobre todo, ¿no? En patologías como la aneurisma aórtico o, por ejemplo, en tromboembolia pulmonar. Sin embargo, este tipo de patologías sabemos que es más bien propias de los adultos, por tanto, el tercer paso, las tuberías, no se realizan en el área de pediatría. Y bueno, ¿qué información podemos obtener con el rush? Como dije aquí, pues disección aórtica, aneurisma aórtico abdominal, pues no, ¿verdad? Entonces eso no se realiza. Vamos a definir qué tipo de choque tenemos. Por ejemplo, si se fijan aquí, el choque hipovolémico y el choque distributivo séptico en fase temprana son muy similares, ¿no? Corazón hipercontráctil, cavidades cardíacas pequeñas, vena cava inferior disminuida de calibre o con colapsibilidad aumentada, así como la cava, etcétera. La diferencia es que en este debemos de tener siempre el antecedente de pérdida de líquido como vómitos, diarrea, sangrado, etcétera. Y en este otro no necesariamente lo tenemos, pero sí tenemos antecedente de una posibilidad de infección. Hablamos de sepsis, hablamos de respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Seguramente tuvo fiebre, seguramente tiene ataque al estado general, etcétera. Y bueno, choque cardiogénico, pues es un corazón dilatado, con cavidades cardíacas dilatadas, pobre movilidad, y obviamente la vena cava inferior va a estar dilatada y poco colapsable. El obstructivo, pues, se caracteriza por un incremento de la presión en el ventrículo derecho, puede haber derrame pericárdico como el tamponamiento, la vena cava inferior va a estar dilatada también, o bien puede verse un neumotórax. Entonces, con esta valoración, así muy rápido, podemos definir qué tipo de choque estamos viendo. Ok, esta es un eje paresternal, eje largo. Voy a explicar un poquito. Normalmente los cardiólogos tienen la marca del transductor hacia el lado izquierdo de la pantalla. En urgencias pediátricas, los compañeros de Pichu, pues quedamos que se va a quedar del lado derecho de la pantalla. Por tanto, esta imagen la pueden ver invertida en relación a muchas otras imágenes cardíacas que sobre todo utilizan los cardiólogos. Explicamos un poquito, este es el ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, acá abajo sería la aurícula izquierda y su válvula mitral, y está el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y aquí vemos, ¿no? Pues una contractilidad cardíaca prácticamente normal. Es importante saber
que la valva anterior debe de tratar de acercarse hacia el septum interventricular y la pared libre del ventrículo izquierdo debe de colapsar o tratar de acercarse hacia el septum interventricular aproximadamente un 50-60%. ¿Ok? Y este es un apical 4 cámaras. Vamos a sacar los ventrículos, aurículas. De este lado las cavidades derechas, de este lado cavidades izquierdas. ¿Ok? Ya vemos la contracción del corazón. Bien, ¿qué procedimientos podemos realizar? Son diversos. Muy poco utilizado este, pero bueno, nos ayuda cuando estamos intubando a un paciente. A lo mejor no es muy cómodo, pero bueno, pues existe, ¿no? Vemos aquí la tráquea y sabemos que el esófago es una cavidad virtual que en realidad no debe de apreciarse a menos de que algo lo haga evidente, como por ejemplo cuando intubamos a un paciente, pues esa cavidad que es virtual, aquí se va a apreciar. Entonces, vamos a ver si corre el video. No, no quiso, pero bueno, al final aquí alcanzamos a ver cómo se apreciaba el esófago porque el paciente pues se encuentra intubado exactamente aquí en esta parte, no en el esófago. Bien, otros procedimientos, yo creo que el que más utilizamos tanto en urgencias como en terapia intensiva en todos lados es la colocación de accesos vasculares secoviados. Aquí pues vemos cómo la aguja está entrando al vaso y creo que no están corriendo los videos. A ver. Un segundo. Ok, aquí ya está corriendo el video. Vemos cómo aquí incluso estaba por perforar la capa, la íntima del vaso. Voy a volver a regresar el video para que vean cómo se perfora y ahí se perforó sin siquiera tocarla. Bueno, se rozó un poquito, ¿no? La pared posterior, dejamos la aguja exactamente en medio y bueno, pues, con esto nos evitamos cualquier eventualidad. Quería ponerles aquí pues, el procedimiento completo, cómo colocamos el catéter, pero ok, parece que está corriendo. Entonces lo primero que hago es valorar dónde se encuentra el vaso. Aquí ya los estamos ubicando. Vemos arteria que está latiendo, la yugular que está muy dilatada incluso, tiene su movimiento respirofásico secundario al latido de la carótida. Y bueno, exactamente donde voy a puncionar, ahí mismo infiltro. Vemos aquí cómo ya se llenó de líquido, ¿no? De anestesia. Y luego exactamente donde hicimos la infiltración, vamos a colocar nuestra aguja, vamos a puncionar y vamos irriando. Normalmente yo ingreso en un eje transversal o fuera de plano y vemos aquí cómo va entrando la aguja. Esto que se ve aquí hiperecogénico es la aguja. Prácticamente hasta que ya estoy a punto de tocar la pared superficial del vaso, en ese momento hago un giro para poder valorar la aguja en eje longitudinal o en plano. Y aquí vemos cómo ya estamos perforando el vaso, dejamos la aguja en medio. A diferencia de la técnica tradicional, aquí todavía no aspiramos. Perdón, me que voy a adelantar un poquito. A ver si bueno, la cuestión es que ahí todavía no habíamos aspirado. Ok, aquí estamos viendo, regresamos a donde mismo. Se perfora el vaso, dejamos la aguja en medio, ya no movilizamos absolutamente nada, todavía no hemos aspirado. Entonces, en este punto, dejamos a un lado nuestro inductor, aspiramos, corroboramos que hay retorno sanguíneo y bueno, continuamos ya con la técnica convencional, introducir la guía, posterior dilatar y finalmente colocar el catéter. Algo que no comenté, pues es sumamente importante que nuestro transductor esté bien cubierto. También es importante saber cómo colocar una funda estéril a nuestro transductor o incluso pues hasta un guante, ¿no? Si no lo tenemos. Bueno, pues ya se coloca el catéter. Aquí ya lo tenemos adentro, se corroboran flujos y al final podemos también hacer una evaluación para ver cómo en eje longitudinal, cómo entra el catéter aquí al vaso. No sé si lo alcanzan a apreciar. Aquí es como entramos al vaso.
Entonces, finalmente podemos también hacer una valoración, damos un pequeño chorro de solución salina y hacemos un abordaje, puede ser 4 cámaras o succifoideo y vemos cómo llegan las burbujas de solución salina a la aurícula, meramente nada más para saber si sí está central o no. Bien, otro de los procedimientos que podemos hacer pues es infiltrar o bloqueos nerviosos secollados. Realmente en esto yo no tengo mucha experiencia, pero bueno, aquí está la indicación, es encontrar los troncos nerviosos e infiltrarlos no dentro de los mismos, sino por fuera de ellos, que la anestesia esté, como quien dice, envolviendo esos troncos. Y este es un procedimiento que a mí en lo personal me gusta mucho, es un reclutamiento alveolar ecollado. Eh, bueno, para los que no tienen mucha experiencia con el ultrasonido, vemos que estas son costillas, esta línea que vemos aquí es pleura y las líneas que parten de la pleura hacia abajo se llaman líneas B. Estas líneas no son normales, estas líneas reemplazan a unas líneas que deben de ser horizontales, que son líneas A. Las líneas A son normales, quiere decir que el pulmón tiene aire y además debe haber deslizamiento pleural para decir que el pulmón tiene aire y está normal, porque si tiene aire y no hay deslizamiento como el que vimos hace rato, pues es un neumotórax. Entonces, estas líneas se cambian cuando el aire se va cambiando por líquido, es un síndrome alveolo intersticial, se generan estas líneas. El síndrome alveolo intersticial puede ser por edema agudo de pulmón, puede ser por infecciones virales como COVID, bronquiolitis, o en este caso puede ser, como en este caso, perdón, por síndrome de dificultad respiratoria aguda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, es un paciente con un síndrome de dificultad respiratoria aguda, se intuba. ¿Cómo vamos a mejorar esa aireación pulmonar o reclutar? Ah, pues incrementando presiones del ventilador o volumen, según como la modalidad que estén manejando. Este es un paciente pequeño, lo estamos manejando con presión. ¿Y qué es lo que ocurre? Le voy a dar play al video y veamos, ¿no? Aquí se ven múltiples líneas B confluentes, es un síndrome alveolo intersticial, perfecto, se intuba. Vamos incrementando presiones, vamos a ver cómo aquí se van cambiando esas líneas B, aquí vemos, y van apareciendo líneas A aquí en medio, y poco a poco a final del video vamos a ver cómo ya se empiezan a ver muchísimo más las líneas A, aquí es donde ya se empiezan a ver mucho más, y se ven menos las líneas B. Y al final, después de unos 3 minutos, aquí todavía falta un poquito, unos 3 minutos después, esto es lo que apreciamos en nuestro paciente. Vemos un pulmón completamente aireado, indica que nuestro pulmón está ya perfectamente reclutado, nuestros alveolos. Nos sirve la ecografía en urgencias también para detectar y además manejar complicaciones en los pacientes críticos, ¿no? Por ejemplo, este es un niño que se le colocó un catéter central periférico y pues tuvo un derrame pleural que drenamos ecoguiado. Este es otro paciente que también tuvo una complicación posterior a la colocación de un catéter central. Hizo lo que ya les había presentado hace rato, esta imagen. Bueno, un segundo, porque está fallando esto. Ok, vamos a ponerlo de nuevo. Ok, vemos esa imagen en el eje subsifoideo, en la ventana subsifoidea, como vemos el corazón rodeado de líquido y parece, ese es el signo del dancing heart. Una sola ventana, no hubo necesidad de hacer más, ya tenemos un diagnóstico y en ese momento tenemos que realizar el procedimiento específico para evitar que el paciente se nos muera. Realmente el tamponamiento es una urgencia e inmediatamente una vez que hicimos esa valoración, hacemos el drenaje. Es un paciente de 3 kilos, 2 semanas de vida y bueno, se le extrajeron aproximadamente 25 mililitros de líquido, se dejó un drenaje, posteriormente se reposicionó su catéter y aquí vemos cómo ya el corazón se encuentra sin nada de líquido alrededor. Este es un eje largo, pero vemos aquí nada, no hay nada de líquido alrededor del corazón. Entonces, pues fue un procedimiento exitoso y que lo pudimos hacer de manera inmediata ahí con el paciente. Bueno, es importante ver algunos casos clínicos. Todos
inicialmente tienen las mismas características, pero de acuerdo a la evaluación ecográfica vamos a ir dándonos cuenta de los diferentes diagnósticos, ¿no? De los diferentes tipos de pacientes que estamos viendo. Esta paciente es una niña de 8 años de edad que presentaba una semana con dolor abdominal y diarreas de 3 días, y diarrea, perdón, así como 3 días con fiebre. Acudió por presentar ataque al estado general e hiporexia de 3 días. A su llegada, el triángulo pediátrico estaba alterado en apariencia general y circulación cutánea. En lo respiratorio estaba completamente normal. Por lo tanto, se hace un diagnóstico fisiológico de choque circulatorio compensado. Con esto, nada más con esto, al tener dos lados alterados el triángulo de evaluación pediátrica, nos indica que es un paciente que requiere atención a urgencias y es un nivel de prioridad 2, o sea, el segundo prioritario más importante. Al momento de ver las constantes vitales, nos damos cuenta de que en lo cardíaco está, perdón, la temperatura 30, era 37, no 337. Lo ventilatorio, pues la saturación bien, todo bien, excepto la tensión arterial que está muy baja. Entonces, esta tensión arterial nos indica que nuestro paciente es un nivel de prioridad 1. La paciente está con un choque y además vemos que está descompensado ese choque porque ya está hipotensa. Entonces la pasamos directamente a sala de choque y la analizamos, ¿no? Nuestra evaluación primaria, pues nada más voy a hablar de lo que encontramos positivo. Vemos que tenemos los pulsos periféricos disminuidos, un llenado capilar de 3 segundos, hipotensión. En lo neurológico estaba con mucha irritabilidad y mencionaba que tenía dolor en todo el cuerpo. Y pues en la exploración complementaria o en la exposición vemos que tenía lesiones maculares violáceas, así como conjuntivitis no supurativa. Esta es la conjuntivitis no supurativa. Bueno, tiene ciertas características, pudiéramos pensar en Kawasaki, en diferentes cosas. Sin embargo, esta paciente es una niña que llegó después de la primera oleada de COVID con nosotros. Aún no sabíamos gran cosa del COVID, pero sabíamos que estaba chocada, que algo no estaba normal. Entonces, en la evaluación secundaria, pues los síntomas, signos, síntomas ya los comentamos. No tenía alergias, estuvo manejándose durante ese tiempo con estos medicamentos, paracetamol y amoxicilina. No tenía patologías, su última ingesta normal o adecuada fue hace 3 días o 3 días previos a su ingreso, y pues fue de un inicio súbito después de que empezó con su dolor abdominal. Antecedentes, segunda oleada de COVID, familiares post-COVID. Pues bueno, hicimos una valoración cardíaca, un rush, y vemos aquí de entrada, vemos un ventrículo izquierdo dilatado, una aurícula izquierda dilatada, más o menos una relación 2:1 en relación al tracto de salida, el ventrículo derecho pues normal. Entonces, de entrada ya se ven cavidades dilatadas. Vamos a ver aquí que la valva anterior casi no se acerca al septum interventricular y también la contractilidad del ventrículo izquierdo se aprecia disminuida. Vamos si corre bien el video. Es un poco lento, pero bueno, espero que sí, ustedes sí lo aprecien bien. ¿Ok? La Gerardo, contractilidad perdón, sumamente disminuida. ¿qué tal? Perdón, una disculpa. Y la bala, Me uff, decía- apenas si se aprecia. Ok. Bueno, entonces no tengo la cava inferior, pero pues la cava inferior también está dilatada. Entonces nos vamos a nuestro cuadrito del Roche. Vemos hipocontractilidad cardíaca, vemos dilatación de las cavidades y la cava inferior dilatada. Perdón, sí, muy dilatada y no contráctil. Entonces hablamos de un choque cardiogénico. Esto fue en contexto de un síndrome inflamatorio multisistémico. Se dio su tratamiento con inmunoglobulina y posterior a una semana vemos esto, ¿no? Ya la aurícula izquierda pues está normal, el ventrículo también ya se ve menos dilatado y la función cardíaca también tiende ya a normalizarse en un 60-70% el ventrículo izquierdo. Aquí está, es el tratamiento adecuado. Bien, nuestro caso clínico número 2 es una niña de 1 año 3 meses, una niña que apenas empezaba a caminar. Nos comentó la madre que tenía 6 días, que había empezado con fiebre, fue tratada con paracetamol, tuvo una evolución insidiosa, fue valorada por un médico el día que acudió con nosotros, decidió hacer un estudio de laboratorio y vio que además de que tiene un rash, trae una trombocitopenia muy importante y ya la paciente pues estaba con ataque al estado general.
En la evaluación primaria, nuevamente, nuestro triángulo de evaluación pediátrica, todos van a estar igual, ¿no? Alterado en apariencia y en circulación cutánea, respiratorio normal, mismo diagnóstico fisiológico. Igual, vemos que está con frecuencia cardíaca elevada, vemos que tiene frecuencia respiratoria elevada y además hipotensa. Nuevamente, una paciente con un nivel de prioridad 1 se pasa directo a sala de choque y en nuestra evaluación primaria vemos que lo positivo es que tenemos taquicardia cuando llevo 170, hipotensión, y su llenado capilar estaba en 4 segundos. Los pulsos centrales y periféricos, no lo noté aquí, pero también estaban muy disminuidos. Los periféricos no se sentían prácticamente y los centrales muy disminuidos. Estaba muy hipoactiva, irritable, con dolor, inquieta, pero muy hipoactiva. Solamente se quejaba. Y en la exploración complementaria, en la exposición vemos que presentaba lesiones petequiales difusas que no respetan palmas de las manos ni plantas de los pies. Y estas son las lesiones que apreciamos, francamente petequiales, muy características de la patología. Y vemos aquí esta imagen que es un black spot, así se llama, y es un signo patognomónico de la patología que estamos viendo. Entonces, en la evolución secundaria, estos son los signos y síntomas que ya no voy a decir mucho, pues ya los vimos, solamente que se confundió con urticaria, por eso se retrasó tanto la atención en urgencias, no se envió inmediatamente, manejada con estos medicamentos, no tenía patologías. La última ingesta fue un día previo al mediodía, normal más o menos, y lo que llamó la atención es que todos los síntomas se desencadenaron después de acudir a un parque en un área de la ciudad donde se han manifestado mucho este tipo de patologías. Hay una alta incidencia de la misma. Entonces, bueno, hacemos una valoración, un rush. Este es un paraesternal eje largo y vemos aquí, no alcanzo, ok. Vemos aquí cómo cuando el ventrículo izquierdo se contrae, se ve incluso hasta más pequeño que la aurícula izquierda. Entonces vamos a darle play al video. Ok, aquí está corriendo. Aquí lo importante es eso. Aquí dilata y la aurícula se ve más pequeña. Pero cuando contrae, el ventrículo incluso se tiende a ver un poquito más pequeñito que la aurícula. Aquí está. Bien. No sé si lo alcanzan a apreciar, auricular, interventricular, perdón. Desgraciadamente no se alcanza a apreciar en su modo más dinámico, pero podemos apreciar un corazón hipercontráctil e hiperdinámico con ese ventrículo pequeño. Ahora, si no estamos conforme con esa evaluación, dices, bueno, igual y no se ve tan pequeño, nos vamos al paraesternal eje corto y vemos aquí muy pequeñito el ventrículo izquierdo, y al momento de que se contrae, pues prácticamente se cierra todo, ¿no? El ventrículo. Vemos también la contractilidad sumamente pues, incrementada, casi por completo se cierra. Ok, entonces ya sabemos que los ventrículos pues están pequeños. Aquí vemos las 4 cavidades, prácticamente se ven igual. Abajo están las aurículas, arriba los ventrículos, y prácticamente se encuentran del mismo tamaño. Y lo mismo, ¿no? Al momento de que se contraen, los ventrículos tienden a verse un poquito más pequeños que las aurículas. ¿Ok? Ahí se están contrayendo y vemos cómo se hacen hasta más pequeñitos que las mismas aurículas. Pues hacemos una valoración de la cava inferior. Lo que se hace aquí es medir con el modo M, es de las pocas cosas que sí medimos, incluso muchas veces no lo hacemos, ¿eh? Se mide en un modo M el diámetro más grande y el diámetro más pequeño, se hace una regla de 3 y vemos la colapsabilidad de la misma. Si vemos de entrada que una cava inferior es más pequeña de lo adecuado para su edad, en el adulto debe de ser mayor de 1.5 a 2 centímetros. En los niños, dependiendo de edades, hay un artículo que nos va guiando más o menos qué diámetro debe tener la cava para esa edad. Entonces, si vemos que está más disminuida del tamaño, significa que este paciente muy posiblemente nos va a responder a líquido porque está
le falta volumen. En este caso, si tiene un calibre normal, pues nos vamos hacia la colapsabilidad, y si es por encima del 50%, es posible que sí no responda al líquido. Si es por encima del 80%, lo más seguro, o no lo más seguro, es necesario ya iniciar con una carga de líquido, ¿no? Entonces, aquí vamos a apreciar la cava inferior. Eh, Sin necesidad incluso de hacer una colapsabilidad, vemos cómo prácticamente cuando se abre pues se ve grande, y cuando se cierra prácticamente está chocando aquí con su pared anterior, y se cierra prácticamente por completo, ¿no? Entonces hablamos de que fácilmente esta cava inferior tiene una colapsabilidad mayor al 50%. Es más, si vemos bien, incluso está por encima del 80%, anda casi por el 90%, no sé si se apreciaron por ahí bien. Entonces nos vamos de nuevo a nuestro cuadrito para hacer nuestro diagnóstico. Tenemos un corazón hipercontráctil, pequeño, con la cava con una colapsabilidad incrementada, pero sin antecedentes de diarrea, sin antecedentes de ninguna pérdida de líquido, pero sí con fiebre, con llenado capilar retardado, con trombocitopenia. Entonces estamos hablando de una sepsis temprana, y esto fue en relación a una rickettsiosis. La niña pues ingresó a terapia inmediatamente, se pasó una carga, se iniciaron aminas, se inició el tratamiento específico de oxiciclina, en este caso también cloramfenicol, etcétera, y pues después de 2 semanas se pudo recuperar a la paciente, y se logró egresar satisfactoriamente. Y bueno, vamos a nuestro tercer y último caso. Es un niño de 2 años de edad con antecedente de haber estado internado durante 5 días por púrpura de Heno-Shonen, y fue egresado un día previo al inicio de su padecimiento actual. Su padecimiento actual inició 2 días anterior a su llegada a urgencias, o sea, 3 días después de haber sido egresado del hospital por la púrpura. Se comenta que tuvo diarrea, son 6 evacuaciones por día, vómitos también de 5 a 6 por día, fiebre no cuantificada, y bueno, a su llegada a urgencias, el triage, vemos igual, ¿no? Apariencia y circulación cutánea alterados, mismo diagnóstico, choque circulatorio compensado. En este caso, las constantes vitales no estaban tan alteradas, solamente algo de taquicardia, por tanto, es un nivel de prioridad 2, se mantiene en 2 porque no hubo algo que lo hiciera más prioritario. Se pasa a observación, y bueno, en la evaluación primaria lo que se comentó es que tenía los pulsos periféricos débiles, pálido y llenado capilar de 3 segundos. En lo neurológico estaba obnubilado y con un Glasgow de 13, y en la exposición pues había algunas lesiones petequiales generalizadas. No teníamos, yo no revisé ese paciente a su llegada, por lo tanto no tengo esas imágenes. En la evaluación secundaria, pues vemos los signos y síntomas ya comentados, evacuaciones con moco y sangre, vómitos, fiebre. Se estuvo manejando con prednisona por su antecedente de púrpura y paracetamol. La patología, pues ya comentaba la púrpura. La última ingesta fue un día antes de haber acudido a urgencias, mínima ingesta. Y bueno, la evolución o lo que lo provocó, pues lo que desencadenó fue después de haber sido egresado del hospital por la púrpura de Heno-Shonen. En los estudios complementarios que se solicitaron a su llegada, vemos una biometría hemática con leucocitosis y neutrofilia, tiempos de coagulación normales, las plaquetas se reportaron también normales, y se comenta que tuvo 3 evacuaciones con sangre. Por tanto, se solicitó una radiografía de abdomen, que es esta, y pues no vemos más que mucho apelotonamiento de asas de este lado, no vemos niveles hidroaéreos, pues medio inespecífico. Se inició, pues como no se vio nada que llamara la atención, se inició aporte enteral con dieta blanda y líquidos a tolerancia, antibiótico por la leucocitosis, y se decidió su ingreso a piso. Sin embargo, esa temporada el piso de pediatría estaba sumamente saturado, por lo que al siguiente día que llega un servidor a revisarlo, continuaba en el área de urgencias. Entonces, aún se reportaron 2 evacuaciones más con sangre. Y entonces, ¿qué es lo que podemos sospechar con este paciente? Bueno, pues obviamente, aunque la edad no es la más común, 6 años, sin embargo, el antecedente de la púrpura nos tiene que hacer sospechar una invaginación intestinal, las evacuaciones con sangre, la alteración en el estado neurológico. Este es un artículo que publicamos en julio del 2021, en donde comenta que los médicos que hacen ecografía en urgencias pediátricas tienen una especificidad
y una sensibilidad muy similar, o sea, tienen prácticamente es muy similar el poder hacer un diagnóstico casi como un radiólogo. La diferencia es que, por ejemplo, en el hospital donde yo estoy, pues el radiólogo está solo a llamado y es muy tardado. Entonces, si lo hacemos aquí inmediatamente como parte de la exploración del paciente, pues podemos hacer un diagnóstico, ¿no? Y esto fue lo que el estudio quería decir, que sí, si lo hacemos en urgencias y tenemos un entrenamiento adecuado, pues podemos hacer un buen diagnóstico. Bueno, esta es la forma en cómo se tiene que hacer el barrido para analizar el abdomen del paciente. Aquí, pues primero que todo, una disculpa porque este transductor no funcionaba bien, tenía por aquí una mella, por eso se ve esta sombra, que no está continua la línea del transductor. Sin embargo, pues de todos modos nos sirve, ¿no? Vemos por este lado esta imagen que es la que se conoce como signo de la diana, de tiro al blanco, del ojo de buey, no sé, tiene diversos nombres y es básicamente esto, ¿no? Ver una sección del intestino que contiene otra sección del intestino atrapada dentro del mismo. ¿Ok? Y bueno, ese es el signo característico de la diana. En cuanto hacemos un giro en el transductor, vamos a ver esta imagen como si esta imagen más ecogénica redonda tuviera por dentro un riñón. Este es el signo del pseudokidney o pseudoriñón, que también es característico de la imaginación. Entonces, al momento de que revisamos al paciente, vemos que trae datos compatibles y ecográficamente vemos que tiene el dato característico de imaginación. Pues lo comentamos con el cirujano, inmediatamente se pasa a quirófano, se opera, se corroboró que era una imaginación, se corrige la misma y se reduce la misma y entonces el paciente a la semana se egresa. Por tanto, es importante utilizar la ecografía de manera más dinámica porque al final de cuentas los que son más beneficiados son nuestros pacientes, ¿no? Estos, bueno, son casos muy interesantes que gracias a la ecografía pudimos hacer diagnósticos mucho más rápido y se puede ofrecer un tratamiento adecuado y dinámico al paciente. Es importante saber que siempre nuestro mejor maestro es el paciente, son de quienes más aprendemos finalmente. Y bueno, agradecer a todos ustedes por su presencia, por estar aquí con nosotros y quedo atento para cualquier pregunta. Estos son mis datos de contacto y pues obviamente Daredevil de por sí era mi superhéroe favorito, ahora más, ¿no? Que ya podemos ver con el sonido. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Gerardo. Hay un comentario por acá de Felipe Silva de Chile, que nos comentaba que eh, no en todas las ocasiones que encontremos punto pulmonar pueda tratarse de un neumotórax, sino que también se puede ver en aquellos pacientes que presenten bulas, ¿verdad? Sí, es correcto. A final de cuentas, lo que nos dice el punto pulmonar es que hay aire que no permite, vaya, que las pleuras están separadas, ¿ok? El sliding pleural lo que significa es que una pleura está corriendo sobre la otra y cuando entra aire en medio de ambas, ya no alcanzamos a ver la pleura visceral, que es la que se está moviendo, únicamente la pleura parietal, pero esta está fija. Entonces, por eso donde toca ahí la pleura visceral es el punto pulmonar, ahí es donde indica que se está metiendo el aire y disociando ambas pleuras. Y es excelente. Ya no veo por aquí a Joaquín y a Reinaldo, que son también de nuestros compañeros que pueden aportarnos también sobre pulmón. Y me parece que, digo, no soy experto en esta área tampoco en pulmón, pero me parece que la bula sí podría presentar deslizamiento pleural, porque finalmente es un tejido, bueno, aunque sea una gran concentración de gas o de aire dentro del tórax, sigue cubierta de la pleura visceral. Entonces deberíamos de encontrar deslizamiento. Vamos a revisarlo. Me comprometo a que buscamos algo de información. Estuve buscando ahorita algo ahí en algunas fuentes, pero francamente no puedo encontrar. Sí, sí creo que resulta muy importante y
no sé qué opinión tengas, pero lo primordial en este punto es, estamos hablando del PEM POCUS, ¿no? Del ultrasonido pediátrico en urgencias. Entonces, como parte de nuestra exploración física, lo primordial es los antecedentes. Teniendo los antecedentes, nos podemos enfocar más en la imagen, porque definitivamente el ultrasonido crítico, ya sea en área de urgencias o en terapia intensiva, solo no nos puede brindar mucha información. Es parte de la exploración física, es algo más que nosotros podemos ver ahí en el momento y tenemos siempre que acudir a nuestros antecedentes, si no podemos errar al momento de interpretar. Claro, sí, de hecho es sumamente importante, por eso hice mucho énfasis en que primeramente tenemos que hacer un abordaje inicial con nuestras herramientas que ya tenemos, exploración y antecedentes. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar la pauta para empezar, qué es lo que vamos a buscar, ¿no? Ahorita yo comentaba punto pulmón, patoneumónico, neumotórax, porque estoy hablando específicamente de trauma. Entonces, en trauma, punto pulmón, realmente lo que vas a sospechar es un neumotórax, no hay otra opción, ¿no? Insisto, sistematizado. Tenemos que hacerlo así. Primero ver al paciente, preguntar antecedentes, analizar físicamente y al final complementar con el estudio, cualquier estudio específico que se requiera, ¿no? Enfocado a lo que tiene el paciente. Yo no voy a hacerle a lo mejor un rush a un paciente que no trae datos de choque porque pues no me va a servir. Entonces tiene que ser muy específico qué es lo que estamos buscando y complementarlo con todo lo anterior. Les comentaba hace rato, bueno, si nosotros vemos, por ejemplo, líneas B, múltiples líneas B en pulmón, vamos a sospechar edema agudo de pulmón. Pues sí, pero si tiene el antecedente a lo mejor de alguna afección cardíaca, o puede ser bronquiolitis, o puede ser un síndrome de dificultad respiratoria agudo, etcétera. Entonces, efectivamente, como bien dices, ¿no? Dependiendo del contexto del paciente, es como vamos a interpretar nosotros lo que estamos viendo. Así es. No, no está de más considerar quizá que pueda tratarse de una bula o alguna otra imagen, pero incluso si nos suscribimos al protocolo Blue, viene descrito como tal los signos de descarte, ¿no? Correcto. Pulso pulmonar, el uso del Doppler, que quizás no entra dentro del Blue, pero El entonces PM, nos explica ahí como el área crítica, ¿no? Que quizá no habría que olvidarnos de ninguna de las dos cosas, que puede tratarse una bula o el perfil que estamos buscando en la ultrasonografía crítica. Bien, un comentario que me gustaría hacer es que es muy interesante, pese a que hacemos tanto en el área de urgencias como lo realizas bastante bien y extenso, eh, tenemos protocolos quizá que compartimos, pero en algunos que podemos echar mano del ultrasonido crítico. Ustedes en el consenso que nos mostraste, pues sí hablan de todo lo que está enfocado en ultrasonido de urgencias, que es maravilloso. A mí los protocolos de choque indiferenciado me parecen fabulosos. Eh, y vaya, su enfoque siempre me ha gustado mucho en que va muy de la mano de la atención de urgencias, de incluso hacer el estudio como propia parte del triage, ¿no? Porque lo que apremia es el tiempo. El paciente grave no podemos hacer una evaluación que nos tarde 30 minutos, 40 minutos, medir todo con un objeto cuantitativo, sino tiene que ser cualitativo y de ahí reevaluar, efectuar la acción y valorar nuevamente, ¿no? Lo cual me parece muy interesante. claro, sí. Por ejemplo, el roster, que a mí también me encanta porque yo creo que acá en nuestro medio es la patología que más vemos, ¿no? En urgencias, el choque. Entonces, como les digo, es para un manejo inicial en urgencias. Por ejemplo, la primera paciente que les presento es una niña que tenía 3 días sin comer, es una niña que tenía fiebre, o sea, parecía una niña séptica que yo creo que si no hubiéramos hecho el ultrasonido, cualquiera hubiera dicho, ok, sepsis, pásale una carga de líquido. Y al momento de que valoramos y vemos que tiene un choque cardiogénico, no, espérate, líquido no, porque ya está, o sea, la vas a sobrecargar más, mejor Claro. iniciamos con amina, ¿no? Con inotrópicos, que de hecho fue lo que se hizo, inotrópicos, inmunoglobulina, etcétera. Entonces, precisamente para eso, ahora, una vez que ya hicimos el manejo inicial, obviamente la paciente se pasó a terapia. Es importante también decirle, cuando vemos alguna alteración cardíaca como esta, siempre se debe de complementar con una evaluación por cardiología para definir específicamente si tiene alguna otra situación o no. O sea, lo que hacemos es inicial para tratar de hacer un diagnóstico rápido
dar un diagnóstico inmediato, un tratamiento inmediato más enfocado y a posterior se complementa con la oración, por ejemplo, de terapia intensiva con ustedes que pueden hacerse ya otras mediciones, ¿no? Gasto cardíaco, elevación de pasiva de las piernas para ver si va a Claro, responder o no más a líquidos y demás. En este caso nosotros lo que hacemos es muy específico, que la cava está disminuida, la cava está muy colapsable, sí, pásale una carga y seguramente necesitamos, porque está hipotenso como en estos casos, iniciamos aminas y ya después seguimos valorando más profundo. excelente, tal cual. Y entonces, tú desde tu perspectiva como médico de urgencias, antes y después del uso del ultrasonido, ¿qué tanto dirías que ha cambiado? Híjole, muchísimo, porque para empezar, no es lo mismo suponer ciertas patologías que nos pasaba y a lo mejor el paciente trae choque cardiogénico, pero no estoy seguro, o simplemente del tamponamiento, caray, está chocado, ¿qué estará pasando? Y incluso pacientes se nos llegaron a morir en alguna ocasión seguramente porque no sabíamos en sí qué es lo que estaba pasando, o, no, pues háblale al cardiólogo a ver si tiene algo. Entonces, el simple hecho de valorar a los pacientes de inmediato nos da la oportunidad de brindarles un mejor tratamiento rápido. Hace poco también tuve una paciente con una miocarditis y lo mismo, o sea, tenía un día internada, no llegaba al cardiólogo y todo, pues ya le hago una evaluación y vamos, trae un problemote ahí ya con edema agudo de pulmón y demás y se le da un tratamiento y le fue muy bien. Entonces, ¿qué cambia? Cambia muchísimo la perspectiva, el enfoque y sobre todo lo que tú como médico le puedes aportar de los diagnósticos y en tu tratamiento a los pacientes. Muy bien, muchísimas gracias. No sé si alguien más tendrá algún comentario extra, alguna pregunta para el disertante. Muy bien, bueno, pues de no ser así, doctor Gerardo, te agradezco mucho tu participación. La verdad, una excelente charla. Tocaste puntos sumamente importantes e interesantes del ultrasonido en urgencias. Y pues bueno, como especialidad hermana de la pediatría, pues te queremos agradecer mucho de parte de usted. Y pues bueno, esperamos que participes con nosotros nuevamente en algún momento más adelante. Claro que sí, con todo gusto. Muchísimas gracias a ustedes, a todos, gracias por estar aquí. Un placer y un honor haber compartido esto con ustedes. Hasta luego. Bueno, que tengan fin de semana excelente todos. Hasta luego.